Entonces vamos a hablar de los hongos, que ya hablamos de virus, de bacterias y hongos ahora, que serían los organismos más mayores, digamos, a los dos anteriores. Este se conoce como micosis, o sea, todo lo que comprende el reino de los hongos. Acá algunos ejemplos tenemos de hongos que son muy comunes en Misiones, como es el caso de género Fusarium, el género Alternaria, Phytophthora, que en realidad vamos a ver que corresponde a un nuevo reino, ahora durante el desarrollo de la clase. Y bueno, y estos son distintos cuerpos fructíferos que forman estos fotos que estamos viendo, distintos cuerpos fructíferos y distintas fructificaciones que salen de esos cuerpos fructíferos, que es lo que diferencia al mundo de los hongos de lo anterior, ¿no es cierto?, que vimos de virus y bacterias, y que a través de estas estructuras nosotros podemos hacer la clasificación sistemática de estos organismos, ¿no es cierto?, de los hongos. En este caso estamos viendo Fusarium. Acá tenemos los cuerpos fructíferos de aquellos que son correspondientes al Penicillium. Penicillium es el hongo verde o azul que se forma generalmente sobre la fruta, cuando dejamos la fruta en una frutera, a veces sobre el pan también se puede observar ese moho verde o azul que se forma. Y estos son aislamientos que se realizan en medios de cultivo de aquellos que son parásitos facultativos, ¿no es cierto?, que pueden vivir tanto en el hospedero como en materia orgánica, en forma saprófica, y también aislarse en medios de cultivo. Bueno, los hongos son pluricelulares, a diferencia de los organismos anteriores, que eran unicelulares o que solamente eran partículas de ARN con capa proteica, en el caso de los virus. En este caso ya estamos hablando de organismos superiores, o sea que tienen conjunto de células. Y presentan cuerpos fructíferos, que es donde se forman, digamos, las fructificaciones que van a dar lugar posteriormente por diseminación de agua, viento, mecánica, o sea, por el hombre, o por herramientas, la transmisión y diseminación hacia otros hospederos. Esquemáticamente, cuando nosotros hablamos de un hongo, se nos viene a la cabeza esta estructura, este esquema que nosotros estamos viendo acá a la derecha. Estos serían ya hongos superiores, aquellos que son visibles a simple vista. Corresponden al grupo de los basidiomycetes, que son los hongos superiores o los más evolucionados. Tienen esta estructura con una forma de sombrero que puede tener o no escamas en la parte superior. Tienen el talo, pedúnculo talo, que sería digamos, el sostén del sombrero, y puede tener o no presencia de anillos. Estos anillos a veces indican, digamos, la presencia o no de aquellos que son venenosos o no venenosos, ¿cierto?, para la forma comestible. En la parte inferior tiene una volva, que es la que sería una especie de capuchón que hace de sostén del talo del sombrero, que también puede tener presencia de escamas. Estas escamas, tanto en la parte inferior como en la parte superior sobre el sombrero, son también referencias para la clasificación sistemática. Debajo del sombrero tenemos una especie de filtro, ¿no es cierto?, que son tubos donde están presentes los cuerpos fructíferos, o sea, sería el cuerpo fructífero, y las esporas, que serían las fructificaciones que presentan los hongos. Esporas quiere decir semillas sin embrión que presentan los hongos y que son los que van a dar origen a un nuevo, en este caso, hongo, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos aquellos que son visibles a simple vista, ¿no es cierto?, que se pueden encontrar en zonas con alta humedad relativa y generalmente con mucha sombra, o también aquellos que son invisibles y se hacen visibles cuando se los presenta o se los aísla en un medio de cultivo específico, ¿no es cierto? Estos medios específicos generalmente son ricos en glucosa o dextrosa, porque necesitan carbohidratos para poder sobrevivir.
Son heterótrofos, o sea que necesitan de hidratos de carbono para poder sobrevivir. Micología, cuando hablamos de hongos, generalmente hacemos referencia o nos viene a la mente los hongos superiores, o con el caso del champiñón, que es comestible, y que fue uno de los primeros hongos que fue estudiado, ¿no es cierto?, y que dio origen a la micología, que sería el estudio de los hongos superiores. Enfermedades causadas por hongos son reconocidas desde épocas remotas, ¿no es cierto?, se va a la prehistoria, pero recién a principios del año 1800 fue reconocido, digamos, como un agente causal por pruebas de patogenicidad que realizó este señor Prevost, y que después confirmó algunos reportes que había hecho Tillet en el siglo anterior a 1700, sobre la reproducción de la enfermedad del carbón del trigo. O sea, el trigo es una gramínea, ¿no es cierto?, que las gramíneas presentan este tipo de enfermedades. Es una especie de fructificación del hongo que da el aspecto de carbón y que produce la mortandad de las plantas. Esta enfermedad es histórica, de la prehistoria, y ya estuvo siempre presente en este tipo de trigo, maíz, avena, cebada, se pueden presentar. ¿Cómo hizo o sea, puso esporas de este carbón sobre una semilla de trigo previo a la siembra, y después comprobó que en las plantas que surgían a partir de esas semillas que habían sido inoculadas con este carbón, aparecía nuevamente la enfermedad. O sea que ahí demostró de que existían algunos organismos patógenos que puestos en la semilla reproducían la enfermedad. Es el origen de las pruebas de patogenicidad, ¿no es cierto? Bueno, hay alrededor de 100.000 enfermedades, o sea, un número bastante elevado, producidas por hongo en vegetales. Aunque no todos los hongos son perjudiciales, muchos de ustedes generalmente lo utilizan regularmente. Cuando hacen una pizza le encajan una levadura. Si bien la levadura no es exactamente un hongo, cumple esos principios de fermentación en pan, en vinos, en cerveza, en cacao, en quesos. Y además también son principios activos para algunos antibióticos, como es la penicilina, ¿no es cierto?, que es uno de los antibióticos más conocidos y más utilizados, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y la grisofulvina, que también es otro antibiótico. También se pueden sintetizar algunas vitaminas a partir de de hongos, y la cortisona, que se usa mucho para las quemaduras y para las alergias, sobre todo en la piel, ¿no es cierto? Los hongos son microscópicos, salvo aquellos que vimos, los hongos superiores, ¿no es cierto? Y son plantas no clorofílicas porque tienen pared celular, y al tener pared celular se las considera como relacionadas al mundo vegetal. Generalmente manifiestan un talo, o sea, que presentan un talo o algo que les dé una fisonomía, digamos, más organizada, salvo aquellos que son ameboidales, como el caso de los plasmodios, que son organismos inferiores y que generalmente no producen enfermedades. La pared celular está compuesta de celulosa o quitina, o de ambas, ¿no es cierto?, combinadas. Básicamente la quitina forma parte de aquellos que son la pared celular del nuevo reino, esto que es las estrominapiles, que son más ricos en quitina que en los hongos en general, y tienen las estructuras reproductivas. Eso es lo que hace que se utilicen mucho estas estructuras para la sistemática de los hongos.
Esas estructuras pueden ser producidas sexualmente, en órganos formados sexualmente, o asexualmente en la mayoría de los hongos. Generalmente las epidemias causadas por hongos están más relacionadas a la producción de esporas en forma asexual, que es la que da una mayor cantidad de ciclos de la enfermedad, que las esporas sexuales, que generalmente aparecen en momentos donde no hay alimentación, o sea, el vegetal no está presente, el vegetal susceptible no está presente, o con el hongo. Este ciclo de la enfermedad, que tiene dos fases, ¿no es cierto?, ha permitido, por ejemplo, a los genetistas estudiar las leyes de la heredabilidad. Y esto fue un premio Nobel, por ejemplo, que se logró en el año 1972. Vamos a ver que a través de la fitopatología hay relacionado por lo menos 5 o 6 premios Nobel a raíz en los distintos momentos, digamos, en las distintas etapas que vamos viviendo. Uno de ellos sería, por ejemplo, el caso del premio Nobel argentino Milstein, con el tema de los monoclonales. Los monoclonales están relacionados al diagnóstico serológico que habíamos visto por ELISA en el momento de que vimos virus, por el uso de monoclonales, ¿no es cierto? Monoclonales son aquellos específicos que reaccionan con un determinado raza del virus o en este caso del hongo, ¿no? Otro premio Nobel, y es un argentino. Bueno, como les decía, la taxonomía es importante para el diagnóstico porque cada hongo tiene una forma de actuar diferente y por lo tanto tiene una forma de control diferente. Por lo tanto, conocer cuál es el agente causal de los hongos es fundamental, ¿no es cierto?, para diagnosticar cuál es el problema de ese vegetal afectado. Y, como les decía, está basado en sus ciclos de vida y en los órganos vegetativos y reproductivos que se forman en alguno de estos momentos de su ciclo de vida. En el ciclo de los hongos vamos a ver dos etapas. Una etapa que es haploide o asexual y otra etapa que es diploide o sexual. No todos los hongos tienen esta característica. Generalmente los hongos superiores, como son los ascomycetes y basidiomycetes, tienen las dos etapas, ¿no es cierto? La gametofítica y la diploide, ¿no es cierto?, donde forma la parte sexual. ¿Cómo sería el ciclo de un hongo? Bueno, un ciclo de un hongo proviene a través de una espora haploide, ¿no es cierto?, que forma un talo. Termina esa espora, forma un talo, o sea, el cuerpo del hongo. Ese talo va a dar lugar a cuerpos fructíferos en forma asexual y formación de conidios. O sea, conidios se lo llama generalmente a las esporas de origen asexual. Y forman varios ciclos que son los que producen la epidemia en los vegetales. Varios ciclos mientras las condiciones ambientales y las condiciones del vegetal sean favorables para el desarrollo de este hongo. Una vez que las condiciones ambientales cambian o el vegetal por alguna circunstancia desaparece, se forman estas estructuras de células sexuales, pero siempre manteniendo su independencia en cuanto al núcleo, ¿no es cierto?, que la forma. Se forma una unión de los talos, vamos a llamarlo masculino, femenino, aunque en el caso de los hongos se hace con signos, ¿no es cierto?, positivo o negativo. O sea, la unión de los talos positivo o negativo y forman un talo haploide, pero modificado, o sea que tiene los núcleos de la madre y del padre, o sea, el positivo y el negativo. En un momento determinado se forma la cariogamia, que sería la fertilización o la unión de esos dos núcleos formando un núcleo 2N, una fase diploide. Y rápidamente, por una reducción o una meiosis, nuevamente se forma una espora haploide o asexual. Acá mostrando
un esquema, digamos, de qué es lo que pasa en este caso con hongos superiores, Basidiomycetes. Partiendo de acá tenemos las esporas asexuales, ¿no es cierto? N. Estas esporas germinan, ponen un talo, un talo o cuerpo del hongo, ¿no es cierto?, que empieza a desarrollarse, pluricelular, y ahí tenemos ya el cuerpo del hongo, la cepa negativa y la cepa positiva, cada uno manteniendo su independencia en cuanto a los núcleos, ¿cierto? Se produce la plasmogamia, o sea, la unión de las células del talo, digamos, masculino o positivo con el negativo, pero cada uno manteniendo su independencia. Por eso hay un micelio secundario dicariótico, o sea que cada núcleo mantiene aún su independencia, hasta formarse el cuerpo fructífero, donde ahí sí se produce la cariogamia o la fertilización, que forman estas esporas sexuales. O sea, son esporas sexuales que en este caso de los Basidiomycetes se conoce con el nombre de basidio. Y posteriormente el núcleo diploide, que por una meiosis se vuelve a formar las esporas haploides. O sea, acá tendríamos un ciclo asexual que da origen a varias generaciones de conidios asexuales que generalmente son causantes de epidemia, y cuando condiciones adversas, ya sea de orden ambiental, climáticas, o por falta del vegetal, se forma el ciclo sexual, que son esporas de resistencia. Hay distintos tipos de reproducción, sobre todo aquellas de tipo asexual. Uno puede ser por la fragmentación somática, que esto da lugar a un nuevo individuo. Por fisión celular, como el caso de las bacterias, ¿no es cierto?, donde un fragmento se divide por células hijas y da origen a nuevas esporas de origen asexual, o sea, con identidad igual al de la madre que las produce. Invaginaciones de células somáticas, esto sería el caso de las levaduras, por ejemplo, donde produce estas gemaciones importantes, y la producción de esporas con un tubo germinativo, que sería el caso de las esporas en forma común, ¿no es cierto? Entonces hay distintas formas de reproducción, pero básicamente es esta última la que es de mayor importancia dentro del reino de los hongos. Los otros son casos más excepcionales. Bueno, como les decía, los micelios no tienen sexo, ¿no es cierto? No es masculino, femenino, sino que se los clasifica como positivo o negativo. O sea, esa sería la... cuando ambos signos están dentro del mismo talo, o sea, dentro del mismo cuerpo del hongo, son denominados homotálicos. Mientras que cuando están en talos diferentes, con tipos dioicos, se los conoce con el nombre de heterotálicos. La primera cosa que se utiliza para sistemática es la presencia de estos septos que estamos viendo acá abajo. Acá tenemos en la parte inferior un micelio o un talo, digamos, que sería sectado. Este está indicando de que es un organismo superior o un hongo más evolucionado que el que está en la parte de arriba. En la parte de arriba los hongos inferiores no presentan septas, o sea, estos tabiques que van dividiendo, digamos, esta hifa o micelio. El tema de esto ya nos está indicando un grado de evolución, un hongo inferior en la parte de arriba y un hongo superior en la parte de abajo. Este tipo de tabiques se conoce con el nombre de septos, y generalmente, independientemente de cuál sea el grado evolutivo, se produce un septo siempre antes de la formación de los órganos reproductivos.
Este tipo de talos que no tienen septos son conocidos como cuenocíticos. Cuenocíticos. Cuando la hifa, como estamos viendo acá, todavía mantiene su independencia, su individualidad, se la conoce como hifa. O sea, cuando se empiezan a mezclar y formar ya una especie de ovillo, se conoce con el nombre de micelio. O sea, el micelio sería como una masa de hifas. Y esto es lo que nos permite, digamos, determinar qué grado de avance tiene. Bueno, esto es lo que les decía, la masa de hifas constituye el talo del hongo y se llama micelio cuando ya esta especie de, cada hifa pierde su independencia, es muy difícil de seguir. En algunos casos forman un tejido más complejo, como un estroma, o también en este caso, como en el caso de armillaria, por ejemplo, que afecta a los árboles, que está presente en la corteza de los árboles, en el lado interior, un rizomorfo, que puede tener incluso un estado de latencia o en condiciones adversas, o que tiene también distintos labores según, o sea, que tiene como si fuera capacidades, distintas tareas según la evolución de esa masa de micelio. Bueno, los micelios pueden crecer sobre la superficie de las células del hospedero o en el interior de las células del hospedero. Generalmente aquellos que son parásitos obligados, o sea que sí o sí requieren de la presencia del hospedero, generalmente se alimentan a través de estas especies de dedos o raíces que se introducen dentro de la célula, que se conocen con el nombre de austolios. Generalmente estos parásitos obligados tienden a no producir la ruptura de la célula, digamos, para un mayor periodo de alimentación. En cambio, aquellos que son parásitos facultativos producen directamente la disrupción de la célula y se alimentan de la masa, digamos, del citoplasma que presenta esa célula. Entonces, en el caso de los parásitos obligados, repito, no hay disrupción de células y se alimenta a través de estas raíces o dedos que se introducen en la célula, que se conocen con el nombre de austolio. En algunos casos, en el ciclo de vida, el micelio puede transformarse, digamos, de una manera más resistente a través del tiempo, formando estromas, como es el caso de esta foto a la derecha. El Sinoe, Phaseoloma, son especies de hongo que producen este tipo de estroma, o en el caso de la foto de la izquierda, donde se producen estos esclerosios, que son una especie de piedras, que son organismos de latencia hasta que aparece un nuevo hospedero o condiciones de ambiente favorables, digamos, para volver a germinar y poder volver a ser patogénicas. Esta es, por ejemplo, casos de la frutilla, que puede ser afectado por este hongo, Sclerotium, o también en el caso habíamos visto, o que vamos a ver más adelante, en el caso de la stevia, es muy susceptible al ataque de este hongo. Y los organismos de reserva de un año a otro, de un cultivo a otro, es a través de estas piedras que quedan en el suelo, ¿no es cierto?, y que se conocen con el nombre de esclerosios. La temperatura, los hongos crecen en un amplio espectro entre 0 y 35 grados, ¿no es cierto? Cada uno se va adaptando mejor a sus condiciones, con sus temperaturas óptimas. Y la temperatura también nos permite hacer una comparación y poder, por ejemplo, determinar distintas razas de un hongo, distintas especies de un hongo, a través de su comportamiento en distintas temperaturas. Por ejemplo, acá tenemos dos especies
de hongos, ¿no es cierto?, que se comparan en una especie de crecimiento más rápido, ¿no es cierto?, a temperatura, y otra especie de crecimiento más lenta. Pero en las dos especies que tienen el mismo género, las temperaturas óptimas están alrededor de los 24 grados centígrados. Por debajo de los 24 decrecen su crecimiento y por encima de los 24 también tienden a decrecer, aunque mantienen algo de desarrollo. Hay algunos que son denominados termofílicas y que tienen una amplitud de crecimiento de entre 20 a más de 50 grados centígrados. Generalmente, los hongos que están más cerca, con un grado de crecimiento mayor a 50 grados centígrados o cercano a 50 grados centígrados, son aquellos que son benéficos y que generalmente son antagónicos de aquellos que son más perjudiciales, ¿no es cierto?, que crecen mejor a menor temperatura. De ahí, por ejemplo, el efecto de la solarización, que vamos a ver cuando veamos la enfermedad de los almácigos, que el calor, digamos, producido por el plástico y la solarización tiende a esterilizar los hongos que son perjudiciales, que crecen a baja temperatura, y pues, tiende a multiplicar y a mantener, digamos, en el suelo aquellos que están con temperaturas más altas producidas por el calor que produce el plástico con el sol, ¿no es cierto? Esa habilidad para sobrevivir a bajas temperaturas es lo que se utiliza para el almacenado de los hongos por largos periodos de tiempo, ¿no es cierto? Se los coloca en heladera a 4 grados centígrados y pueden vivir ahí generalmente por un tiempo de 8 meses a un año. Cuando se necesita, se vuelven a reutilizar, ¿no es cierto?, esos hongos. El pH para la generalidad de los hongos, para mejor crecimiento, es alrededor de 6. La luz no es fundamental, aunque en algunos casos es requerida para la esporulación, o sea, la formación de esporas, que también nos permite producir algún color específico o el reconocimiento de esos cuerpos fructíferos bajo la lupa para la clasificación sistemática. Las colonias, como vimos en los platos, en las cajas de Petri, ¿no es cierto?, con el medio de cultivo, tienden a ser en forma circular cuando se crían alrededor de una partícula o en estas cajas de Petri, ¿no? La nutrición, como dijimos, son heterótrofos, por lo tanto requieren de hidratos de carbono, básicamente. Esos hidratos de carbono pueden ser dextrosa, glucosa, básicamente. Y también dijimos que son plantas sin clorofila. Por lo tanto, requieren de todos los mismos elementos que requiere una planta, ¿cierto? Carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, boro, manganeso, cobre, molibdeno, hierro, zinc. Hay una palabra que siempre repito, ¿no es cierto?, ustedes deberían mantenerla en mente, que es la palabra noche. Noche sería la esencia de la vida. Noche está formada por las iniciales de N, que sería nitrógeno, O sería oxígeno, la C de carbono, la H sería de hidrógeno y la E de energía. Esa palabra es la que nos regula, digamos, la vida, ¿no es cierto? Son los elementos básicos que se requiere para mantener vivo un organismo, un ser humano, vegetal, y eso lo deberían tener en cuenta, digamos, en su vida profesional. Los hongos usualmente almacenan el exceso de alimentos como glicógeno o lípidos, o sea, como grasa, ¿no es cierto?, al igual que los humanos. Y las enzimas de un hongo pueden ser utilizadas para ciertas clases de sustancias como sustrato, ¿no es cierto? Vamos a ver después, cuando veamos fisiología del parasitismo,
que los hongos producen enzimas que generalmente son patogénicas, ¿no es cierto? Son las que producen, pero también en estos casos son, pueden ser utilizadas para el sustrato. Y ya entrando en la parte más de sistemática de hongos, tenemos que la clasificación de los hongos en 3 divisiones. La primera sería la gimnomicota, que está relacionada con hongos primitivos, la mastigomicota, que serían intermedios, y la amastigomicota, que serían ya los hongos superiores. Dentro de los gimnomicota tenemos estos hongos primitivos, que son los mohos, las amebas. Eso se estudian básicamente en zoología, digamos, zoología animal, y no tienen pared celular, no tienen forma definida, son amorfos, pertenecen al reino protista y tienen una nutrición fagotrófica, o sea que se absorben la alimentación por fago, ¿no es cierto? Fagocitación. En cambio, los mastigomicotas ya son más evolucionados. Como les decía, tienen las hifas o el cuerpo del hongo sin septos, o sea, esto nos está indicando de que son hongos primitivos. Pueden producir pseudosecta en el momento de la formación de los órganos de reproducción antes que aparezcan los cuerpos fructíferos, pero ya hay esporas producidas sexual y asexualmente. Pero generalmente son flageladas, o sea que necesitan de agua para poder movilizarse y es su medio de dispersión. Esta característica de poseer flagelos y desplazarse en el agua, digamos, de una manera distinta a los otros, es lo que da origen al nuevo reino que se conocen con el nombre de estraminopiles. O sea, un grupo de los mastigomicotas forma parte de este nuevo reino, que son los estraminopiles y que es el género Phytophthora. Phytophthora y las Peronosporaceae, que son del grupo, digamos, de las Phytophthora, que es uno de los hongos más estudiados y más perjudiciales, que ahora vamos a ver después directamente cuando veamos aquellos que producen la pudrición de raíces. Pero esto es importante, tengan en cuenta que este es un nuevo reino, ¿no es cierto? Y los amastigomicota, como les decía, son los hongos superiores, en este caso ya con nutrición por absorción, al igual que los intermedios. No hay esporas móviles, como vimos en el caso anterior. Las hifas son sectadas, o sea, eso nos está indicando ya cuando veamos en el microscopio que una hifa es sectada que corresponde a un hongo superior. Y ahí tenemos 3 clases. Los deuteromicetes, donde la forma asexual no es conocida. Los ascomicetes, que producen sus células sexuales en ascos. Un asco sería una bolsa, esto que estamos viendo acá en la foto de abajo a la derecha, serían los ascos, que es la fructificación característica de los ascomicetes, y con la producción de ascosporas. Generalmente son de membranas muy resistentes, muy duras, y generalmente se forman en estos cuerpos fructíferos que se conocen con el nombre de ascocarpos, que puede tener distintas formas. Los deuteromicetes son aquellos que no tienen, como les decía, forma sexual conocida. Y ahí hay un grupo muy importante de hongos, y sobre todo son aquellos que son altamente patogénicos y los que producen epidemias en vegetales. Y los más evolucionados, que algo ya vimos anteriormente, que son los basidiomycetes, que forman sus cuerpos fructíferos en basidios. Ahí tenemos las rollas, básicamente, y a todos los organismos superiores, aquellos ya que son visibles a la vista, están dentro de este grupo de basidiomycetes. Algunos ejemplos de esta ya es una observación de un síntoma con la lupa, ¿no es cierto? Se pueden observar estos puntos negros.
estos son los cuerpos fructíferos, ¿no es cierto?, que dan lugar a estas esporas. Estas esporas en este caso son de forma asexual y se conocen con el nombre de conidios. En otros casos forman esporas de tipo sexual o cuerpo fructífero de tipo sexual, como este que estamos viendo en la foto de abajo a la izquierda, que producen los ascos, o sea, bolsas donde se guardan las ascosporas, y cada bolsa generalmente tiene 8 ascosporas, que 4 corresponden a la característica, 2 corresponden a la característica de la madre, 2 a la característica del padre, o sea, negativo, positivo, y las otras 4 son mezclas entre los positivos y negativos. Pero cada bolsa, cada asco tiene 8 ascosporas y se producen en estos cuerpos fructíferos que vemos en la foto de la izquierda. Acá tenemos fotos de ascosporas. Fíjense que son del mismo hongo y la diferencia que hay entre los conidios de forma sexual y las esporas de forma sexual. Una diferencia importante. Otra característica en este caso del paraíso, ¿no es cierto? Esto nos permite, si acercamos con una lupa, vamos a ver los cuerpos fructíferos, que son estos puntos negros que se observan acá. Dentro de esos puntos negros puede haber, ser fructificaciones sexuales o asexuales. En el caso de ser asexual tenemos esto, que es el ascocarpo, en este caso es un pinidio, una forma de botella cerrada, donde se producen los ascos, que serían una bolsa, con las ascosporas en su interior. Vuelvo a repetir, hay 8 ascosporas, 2 con las características de la madre, 2 con la característica del padre, y las otras 4 son mezclas de ambos. Esto que estamos viendo acá, el ascocarpo, sería esto que está acá, estos cuerpos negros que serían aumentados con aquello, con la acción de un microscopio, y pueden dar origen a esporas asexuales, como en este caso, o esporas sexuales. Acá tenemos las distintas formas de los cuerpos fructíferos que podemos encontrar. Esto sería el caso de los hongos intermedios, los mastimomicotas o los estraminopiles. Este sería el caso de las peronosporáceas, donde hay una espora asexual femenina junto a la masculina, ¿no es cierto?, que forman esta oospora. Y los zoosporangios, que en estos casos, como les decía, tienen flagelos en las esporas para movilizarse dentro de desplazarse en el agua. Por lo tanto, requieren del agua para su movilidad. Y estos son cuerpos fructíferos de hongos superiores, en este caso ascomicetes, aquellos que producen en forma de asco, ¿no es cierto?, con distintas fructificaciones. Un asco desnudo, sin protección, en este caso un asco cerrado. Esto, cuando madura el asco, libera estas ascosporas. Peritecium, que sería, como le habíamos mostrado, una especie de botella, con los tíolos, digamos, por donde se liberan cuando están maduras, en forma de plato, apotecium, o también en forma desnuda, ¿no es cierto?, como es el caso de alguna levadura. Los hongos imperfectos, que son aquellos donde hay una gran proliferación de patógenos en vegetales. Acá tenemos en esta forma de pinidio, parecido al peritecium, pero en este caso en forma sexual. Conidios en la cérvula en forma de plato, parecido a este que tenemos acá en apotecium, y aquellos que no tienen cuerpo fructífero definido, pero sí forman o producen esporas asexuales, ya sea en cadena, como el caso de Alternaria, o en Sporodoquium, como es el caso de Fusarium. Y Basidiomycetes, que son aquellos organismos superiores que los organismos hongos superiores,
donde acá las esporas se producen en basidios. Dentro de los basidios podemos tener distintos cuerpos de fructificación, como serían las uredosporas, que es el caso de las rollas, ¿no es cierto?, ese color amarillento que dan las rollas, o los teliosporas, que serían otros estados dentro del ciclo de estos hongos superiores. Distintas formas de las esporas en forma esquemática, ¿no es cierto?, cómo pueden ser las esporas, sobre todo aquellas de tipo asexual, y esto es lo que se utiliza para la sistemática, ¿no es cierto? La forma de las esporas está indicando que está relacionado a un determinado especie o género de hongos. Puede haber de forma globosa, elipsoide, cilíndrica, ovoide, fusiforme, amidaliforme, citriforme, asalchichada, ¿no es cierto?, como estos dos que estamos viendo, en forma alargada o de forma de lágrima, basiliforme, poliédrica, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, espinosas, pueden tener estas cosas que hacen más fácil la identificación, ¿no es cierto?, porque tienen estas figuras, digamos, que lo caracterizan, o estos adornos que lo caracterizan, como el caso de espinas, de verrugas, forma de crestas, forma reticulada. Esto lo hace más fácil incluso para la clasificación, ¿no es cierto? Y a veces el número de septas o el número de células que tiene, que también hace más fácil la identificación. Un cuadrito que simplifica esto sería cuando el cuerpo fructífero es en forma de pigmidio, o sea, en forma de botella cerrada con un ostíolo para la liberación de los conidios cuando están maduros, en forma de plato, acérvula, o que no tienen esta formación con otros tipos de conidióforos. El color sería un indicador, pueden ser claros o oscuros en todos los casos, y básicamente el número de células, unicelulares, bicelulares, o sea, o más de 2 células. Filiforme, cuando son muy alargados, y aquellos que tienen tabiques sobre los ejes, digamos, ya sea longitudinales como transversales, como es el caso, por ejemplo, de las alternarias. Si tienen tabiques sobre los ejes, como si fuera, por ejemplo, una granada, ¿no?, y de color oscuro, ya sabemos que es alternaria. En el caso de pigmidio, de color, o sea, en cuerpo fructífero de pigmidios, eso en forma de botella, de color claro, tienen unas solas septa, tenemos filosticta, tenemos otro género, Phomopsis, Macrofoma, Cytospora, pero si en cambio es de color oscuro, tenemos el Phaeropsis. Si se producen en las cérvulas, Colectotrichum, que es el hongo clásico de Anthragnosis. Si es de color oscuro, pero en la célula, Melanconium. Y así podemos ir jugando para la sistemática, ¿no es cierto?, considerando el cuerpo fructífero, el color de los conidios y el número de células que tiene. Esas serían las 3 características básicas, digamos, para determinar, y por supuesto una buena clave que te permita llegar al género, por lo menos, en el cual uno está interesado para hacer el diagnóstico de un problema. Para hacer una síntesis de lo que hemos hablado, ¿no es cierto? En las divisiones tenemos los 3 divisiones: gimnomicota, mastigomicota y la mastigomicota. Son primitivos en el caso de los gimnomicota, y amastigomicota son los hongos superiores. En cuanto a la forma, estos tienen forma indefinida, acuérdense, son los amebas, los protistas. Los mastigomicotas son ya de forma más definida, ya tienen un talo, forman cuerpo fructífero, al igual que los superiores.
La nutrición en el caso de estos primitivos es fagotrófica, mientras que en la de los otros dos es por absorción, ya habíamos hablado, en forma directa o en el caso de aquellos que son parásitos obligados a través de los autorios que se alimentan de las raíces de la célula sin la ruptura de las mismas. Hay producción de esporas, que es la forma de diseminación, la ginomicota a partir de esporas móviles. Las mastigomicotas, flagelos, o sea, las esporas necesitan movilizarse en el agua a través de que les permite la movilidad. Y en el caso de los superiores, no son móviles. En cuanto a micelio, estos no son unicelulares, o sea, no tienen un micelio formado. En el caso de la mastigomicota, hongos intermedios sin las sectas, son cuenocíticos, y en el caso de hongos superiores, con presencia de sectas. Y ejemplos para cada uno, en el caso de ginomicota tenemos las amebas, ¿no es cierto?, que son aquellas de forma indefinida, del reino de los protistas. En el caso de los mastigomicotas, por la presencia de flagelos, ya se han clasificado dentro del grupo o el reino de los estraminopiles, un nuevo reino que ha surgido. Y en el caso de los hongos superiores, tenemos varios que los simplificamos acá en las clases: deuteromicetes, ascomicetes y basidomicetes. En el caso de los deuteromicetes, las células sexuales o las esporas sexuales no son conocidas. Solo su diseminación es a través de las esporas asexuales y son aquellas que dan lugar a varios ciclos de la enfermedad y a producir las epidemias de la. En cambio, los ascomicetes y basidomicetes sí tienen ambos tipos de esporas, asexuales y sexuales. La estructura fructífera, como les decía, en el caso de los deuteromicetes no se conoce, solo hay cuerpos fructíferos para la forma asexual, y la forma sexual o los cuerpos fructíferos de los ascomicetes es en forma de ascos o bolsas y producen las ascosporas, mientras en el caso de los basidios, de los basidomicetes, la estructura fructífera se conoce como basidios y las esporas sexuales como basidiosporas. Algunos ejemplos de hongos, digamos, de las características, como se ven a microscopio. Acá se ve un conidio, una espora, ¿no es cierto?, conidio asexual, germinando, produciendo el tubo germinativo, y acá se ven las células, digamos, cómo va a invadir, digamos, a la estructura de las hojas, que puede ser a través de estomas o aberturas naturales o por las mismas estrategias que tienen los hongos de invadir a través de toxinas, enzimas o hormonas, ¿no es cierto? Mycosphaerella, esporas de tipo alargado, muy fácil de distinguir, masa de esporas asexuales, ¿no es cierto? Con esta característica ya se puede fácilmente reconocer. Penicillium, que forman esta especie de manojo, ¿no es cierto?, sin una estructura, un cuerpo fructífero definido, y produce esporas muy chiquititas que son fácilmente dispersadas por el aire, por eso alcanza rápidamente distintas superficies, sobre todo cuando hay viento. Cadenas de esporas, ¿no es cierto?, en este caso es alternaria, como si fueran tienen la forma de unos paracaídas, y forman cadenas de conidio, ¿no es cierto?, sin formación tampoco de cuerpo fructífero. Fusarium, que es uno de los hongos más clásicos, digamos, que tenemos en Misiones, una especie de canoa con los extremos en forma, termina como si fueran dos pompas, ¿no es cierto?, o sea, una canoa que puede tener septas, ¿no es cierto?, 3 a 4. Acá tenemos nuevamente especie de alternaria en forma de cadena continua. Cada uno se separa y va a formar un nuevo individuo, ¿no es cierto?,
va a dar origen, va a dar origen a un nuevo hongo, ¿no? También de forma sexual. Y acá otro parecido a alternaria, pero más alargado incluso, y tiene como una especie de cola, ¿no es cierto? Le permite su dispersión en distintos tipos de sintomatología, roya o parásito obligado, esta esporulación pulverulenta, ¿no es cierto?, de color amarillo, que lo caracteriza y lo diagnostica rápido. Así comienza la enfermedad, luego se va haciendo congruente estas manchas y forma ya estas estructuras o necrosis, manchas necróticas más importantes. Y esto como se observa al microscopio, las estructuras de las esporas de rollo. Cercosporiosis en paraíso, ya habíamos visto esto, ¿no es cierto?, los cuerpos fructíferos. Y si uno observa en una lupa, ¿no es cierto?, esta estructura con mayor detalle, va a observar esta mancha con estos puntos negros que son el cuerpo fructífero del hongo, y la observación en el microscopio de cómo son las estructuras. En acacia, unas manchas también con estos cuerpos fructíferos característicos. Esto a nosotros ya nos permite diagnosticar de que este problema está relacionado a un hongo por la presencia de estos cuerpos fructíferos. En el caso de bacterias o en el caso de virus, no se van a observar estas pequeñas protuberancias que son los cuerpos fructíferos. Y si uno toma este cuerpo fructífero y lo observa a microscopio, van a ver la liberación de estas esporas, que en este caso está habitada y nos permite una buena clasificación sistemática, un buen diagnóstico. Esto es Mycophorella, es una enfermedad clásico, sobre todo en hojas de árboles jóvenes de eucaliptus. Este tipo de daño está relacionado a este hongo que les decía, tiene la espora larga, muy fácil de diagnosticar, y produce este tipo de daño en las hojas, sobre todo de eucaliptus jóvenes. Roya de eucalipto, muy semejante a lo que se veía en loro blanco, puede producir la mortandad de brotes, incluso hasta mortandad de la planta. Acá tenemos las esporas, como si fueran un triángulo, ¿no es cierto?, que dan esta masa pulverulenta característica. Algunos de los síntomas en pino, ¿no es cierto?, estructuras fructíferas que se forman en las acículas, y esto, como les decía, nos permite ya diagnosticar que un hongo es el agente causal de este problema. Después, en laboratorio se puede hacerla. Y por último tenemos en Araucaria, esto se da mucho en vivero, este secado que hay de las plantas en vivero, está causado por un hongo que es del género Fusarium. Fusarium, como les decía, es muy común en distintos hospederos en Misiones, es muy frecuente, tiene la forma de canoa que lo caracteriza, y tiene estos tabiques, 1, 2, 3 y 4 tabiques, y estas puntas terminadas en especie de pompones, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy fácil de diagnosticar. Y este es un trabajo que hicimos en vivero relacionado a este problema en Araucaria, donde, bueno, aquellos que estuvieron en la clase pasada saben lo que es incidencia, ¿no es cierto?, el número de plantas afectadas sobre el número total de plantas multiplicadas por 100, ¿no es cierto?, que va de 0 a 100, o la severidad, donde se marca el grado de daño de una planta de 0 a 4, ¿no es cierto? Acá esto sería la forma la forma cualitativa de trabajar con la enfermedad, y esto sería la forma cuantitativa de trabajar con este problema. ¿Qué se hizo? Acá se clasificó en vivero en tres partes. Uno, las plantas enfermas al momento de empezar con el trabajo, otras plantas que se mantenían sanas al momento de empezar con el trabajo,
y unas plantas que fueron tratadas con un fungicida. En este caso el carbendazim, que es un producto bastante, que es bueno para el control de fusarium, ¿no es cierto? Es un producto sistémico, después lo vamos a hablar de eso. Entonces, se hizo la aplicación del producto. Aquellas plantas que estaban enfermas al momento de hacer la aplicación del producto siguieron enfermas y se aumentaron, digamos, su grado de enfermedad. Aquellas que estaban sanas empezaron a manifestar un poco de síntomas, hasta un 35% aproximadamente, en diferencia con aquellas que ya estaban enfermas, y las que estaban sanas y se aplicó el producto, se mantuvo en niveles muy bajos. O sea que acá se está viendo el efecto del fungicida en forma preventiva, ¿no es cierto? Pero en forma curativa no tuvo mayores resultados. Cuando no se aplicó el producto, también apareció la enfermedad y hasta un 40% aproximadamente de las plantas. Y lo mismo, curvas muy similares se obtuvieron cuando con la severidad de daño, con el grado en la escala, ¿no es cierto? Las enfermas tuvieron un comportamiento muy similar a lo que se manifestó con la incidencia. Las plantas testigos sin tratar, ¿no es cierto?, con el fungicida, también tuvieron un incremento importante, y las que fue aplicado en forma preventiva, apareció alguna enfermedad, pero en forma ínfima, ¿no es cierto?, mínima. Y esto es lo que yo les indicaba, ¿no es cierto?, que acá, con este dato, nosotros sabemos que hay un 5% de estas plantas que están afectadas, pero no nos dicen cuánto está afectada esta planta. En cambio, con el grado de severidad nos dicen que hay un 5% de plantas afectadas que manifestaron algunas acículas, como las que veíamos acá, ¿no es cierto? Acículas que son esta coloración parda, ¿no es cierto? Pero no producía la mortandad del árbol, como esta que estamos viendo acá. En cambio, la planta muerta está directamente muerta, y estas se pueden recuperar por la prevención que se hace por la aplicación de ese fungicida en forma preventiva.